Bien, jóvenes, buenos días. Mi compromiso es a las 10, son las 10 en punto. Entonces vamos a iniciar con esta sesión. Ofreciendo las disculpas, pues situaciones de fuerza mayor nos han orillado a tener que trabajar por esta oportunidad de esta manera. Y pues iniciamos entonces compartiendo pantalla. En cuanto vayan llegando, pues ahí los vamos dando la oportunidad de que se incorporen a nuestra clase. Bien, esta es la imagen, ¿verdad? Con la que vamos a trabajar en esta oportunidad, hablando, es el tema que nos ocupa, precisamente el último de los 4 principios que tenemos en cuanto a la bioética, que es nuestra materia. Bien, pues el principio de justicia. Variablemente cuando ya tocamos este tema, pues en nuestra mente, nuestro ya conocimiento, lo que tenemos invariablemente son cuestiones de leyes, ¿verdad? Y pues tenemos algunos iconos, algunas imágenes que nos permiten de alguna manera entender de qué se trata, cuestiones de documentos, cuestiones de impartición precisamente de lo que es la justicia. Pero ¿y qué es la justicia o el principio de justicia dentro de lo que es la bioética? Consiste precisamente en lo mismo que estudian los abogados, o hay algo distinto. Notemos nosotros y veámonos que incluso en este terreno, al hablar de este principio de la justicia, encontramos nosotros que se dedica o que se orienta principalmente a tomar en consideración, leamos bien, el uso racional de recursos disponibles. En este entendido, debemos tomar muy en cuenta precisamente que en nuestro ejercicio como profesionales de la salud, podemos desempeñarnos a nivel particular, poner nuestro consultorio, nuestro gabinete, podemos poner nuestra óptica o bien podemos trabajar en alguna cadena de este tipo de negocios, ¿verdad? Una cadena de ópticas, que obviamente pues ya podemos encontrar ahí que una sucursal puede tener más recursos que otra. Si hablamos ya a nivel institucional, obviamente pues encontramos también que hay otro tipo de recursos. Con esto queda claro entonces que los recursos de los que podemos echar mano en una oportunidad para la atención de nuestro paciente no propiamente son los mismos, cambian, varían de un lugar a otro. Y entonces esto debemos utilizarlo, notemos, de manera racional, lo más justo posible, para un ejercicio adecuado precisamente en la atención al derecho de la salud. Y esto también debemos de tomarlo muy en cuenta, que no solo precisamente se refiere a los ciudadanos, sino que también hay que tomar muy en consideración la salvaguarda de la dignidad de las personas. Acuérdense que este es un punto importante en nuestra materia, sin dejar de lado la consideración de las responsabilidades o obligaciones que el Estado tiene que asegurar para que se pueda dar al paciente lo mínimo en su atención. Entonces esto se amplía y al ampliarse, entonces vamos a tomar muy en consideración que cuando hablamos de lo que viene siendo el principio de justicia detrás de una conceptualización ideal o idealizada, pues podemos leer, ¿verdad? Textualmente, tener servicios de salud de óptima calidad, accesibles para toda la población de manera equitativa. Esto casi suena a una utopía, pero pues entonces notemos que también no solamente se trata de contar con los servicios, la accesibilidad y la oportunidad de abarcar la mayor parte de la población, que ojalá que fuera toda, sino también hay que tomar en cuenta el punto o el dato de los costos de la atención, que todos lo sabemos, la atención de la salud, aún desde lo que se refiere a la cuestión preventiva, siempre va de la mano con ciertos gastos, siempre. Entonces, esto también apunta a considerar no solamente el asunto en relación a lo que es la atención de la salud, sino se abre, acordémonos que la bioética también se amplía
al tomar en consideración el ambiente en el que nos encontramos, es decir, una cuestión propiamente de la ecología, pero que no la podemos dejar de lado por su influencia que tiene hacia lo que es la calidad de vida. Y en este punto también pues se orienta, a, si somos justos, pues procurar, ¿verdad?, que haya algo benéfico o mejores beneficios todavía para las futuras generaciones. Si nos orientamos a tomar en consideración la microbioética, este es otro punto interesante, leamos textualmente, está determinada por las consecuencias de las acciones directas tecnocientíficas biomédicas sobre el ser humano. Y esto pues se tomó fundamento precisamente en los clásicos éticos griegos, uno pues por no olvidarnos, ¿verdad?, de Hipócrates y también de los grandes filósofos precisamente orientado hacia lo que es la excelencia en el servicio. Centra entonces su atención más en el ser humano, en su desarrollo, por un lado, como paciente, como proveedor de salud, que en este caso nos corresponde a nosotros, pero el paciente también al entrar a ese círculo o a ese terreno de lo que viene siendo la responsabilidad y el autocuidado de la salud, el mismo paciente se convierte en un proveedor de salud, primero para él mismo y después para su familia. También, bueno, entonces en este punto se amplía a la parte familiar y, ¿por qué no? El mismo paciente, nosotros, proveedores de la salud, podemos convertirnos también en planificadores precisamente en el sentido de que se amplíe el servicio de la salud hacia lo que es la sociedad en general y o también, sí, pues claro, sin dejar de lado lo que es la persona. Bueno, en este entonces, entendido que estamos considerando nosotros, vamos a pasar aquí algunas diapositivas, ya subimos luego el material para que lo puedan leer con calmita y lo tengan pues y puedan incluso hasta discutirlo si es necesario. En este punto de lo que viene siendo esa macrobioética también de la medicina actual, no podemos dejar de lado el proceso tan necesario y que conviene sin referirlo con sus propios pros y contras de la investigación y que esa investigación se va orientando precisamente a aplicar los avances en beneficio de la especie humana. Y pues como es propio, pues no podemos hacerlo nada más porque sí, guiados por una tradición médica, sino que ahora la deontología que se apoyan también en la filosofía y las leyes, sin dejar de lado el aspecto de la religión, porque al hablar precisamente de lo que es la dignidad de la persona y el valor absoluto de la persona, siempre va a mencionar el aspecto de la fe. Esto es necesario que no nos olvidemos, ya lo comentamos en otro momento, hay que tomarlo muy en cuenta porque nuestro paciente quiere una atención ¿cómo se llama esto? Íntegra, ¿verdad? Para que o también considerando el término holístico. Con todo, se plantean interrogantes actuales que también es necesario tomarlas muy en consideración. Por ejemplo, aquí tenemos este punto de la criogenia y de la refrigeración, pues todos oímos de que existen investigaciones donde de pronto la persona, al dejar de existir, pues es sometida a un proceso de criogenia precisamente para conservarla en la esperanza de encontrar alguna cura o algún recurso que le permita pues volver a la vida y tener, ¿por qué no?, una mejor calidad de vida en el resto de su existencia. Bueno, son cuestiones, insistimos, de investigación que por ahí existen. Bien, pues entonces vamos a encontrarnos nosotros aquí con una especie de cuestionamiento, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la macrobioética y la biotecnología, que va aplicado precisamente al trabajo a nivel de lo que es el laboratorio. ¿Por qué razón? Porque la biotecnología en parte pues va manipulando lo que es la cuestión genética, el genoma, que ya es tan conocido, y pues esto pega de manera directa a la cuestión de la reproducción humana. Pues aunque de pronto todavía se sigue hablando mucho, un poquito utópicamente respecto a lo que es la cuestión de la clonación, pero no se ha dejado de lado, hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, son investigaciones que se oyen bonitas, ¿verdad?
avisoran un futuro muy promisorio. Sin embargo, tenemos que enfrentarnos a una cuestión que llamémosle aquí de tipo frontera o límite. ¿Por qué razón? Porque hoy en día pues tenemos nosotros personas no propiamente ancianas que enfrentan una calidad de vida, pues la verdad, deplorable, ¿no? Que todos conocemos por ahí a alguien, por ejemplo, con una insuficiencia renal en etapa ya final y que pues difícilmente está llegando, por ejemplo, a los 50 años de vida, cuando la expectativa a nivel nacional nos habla de pues, 77, 78 años. El asunto de la enfermedad, las enfermedades crónicas, que lamentablemente pues mucho se ha investigado, mucho se ha trabajado, mucho se ha avanzado, pero quedan todavía muchos retos por sacar adelante. Y por otro lado también formas de propiciar, perdón, aquí nos faltó la letra L, de propiciar la muerte humana. No se lea esto como un crimen o un asesinato. Todos conocemos que en un momento dado existen quienes desean de dar final a su vida por cuestiones ya de la calidad de vida que están llevando precisamente y prefieren mejor terminar. Y pues esta es nuestra materia, muchachos, precisamente, ¿verdad? Donde se enfrentan estas situaciones. Correcto. Entonces, el principio de justicia precisamente va hacia la procuración de la distribución justa de todos los recursos que se encuentra, con los que se cuenta, con el propósito precisamente del bien, que en este caso es la salud. Entonces, tiene un significado y peso en cada uno de los principios para actuar de buena práctica asistencial o investigadora. Asistencial cuando estamos hablando del enfermo, investigación cuando estamos en el otro, propiamente en ese terreno. Conlleva el avance de ciertos temas precisamente teniendo como centro la vida humana, pero hay que tomar en consideración estos temas o estos aspectos, como es el caso del consentimiento informado y las directrices anticipadas de la confidencialidad. Enfrentamos entonces, por una parte, la ineficiencia, porque dice, pues esto no sirve, despilfarros, se gasta demasiado por el sistema de sanidad pública, que esto pues también se llega a dar, ¿no? Bien, y entonces pues a esto tenemos que enfrentar también esta situación de alto riesgo de las famosas llamadas las reformas, ¿no? Ya hemos oído ahorita, por ejemplo, el asunto de reforma eléctrica, tanto que da que decir, reformas económicas, reforma educativa, bueno, son ese aspecto que trabaja el legislativo, pero que muchachos no podemos dejar, pero muchachas no podemos dejar de lado que aunque es una cuestión de escritorio de pronto, en su momento, cuando tiene que llevarse a cabo la aplicación de todo eso, pues va a pegar de alguna manera en el bien, que en este caso es la salud, y todo esto de alguna forma se ve afectado. Bien, pues entonces el principio de justicia procura cubrir los mínimos universales de justicia sanitaria a los que, no, a los que puede renunciar un Estado social. A ver, leamos tal cual. Cubrir los mínimos universales de justicia sanitaria a los que no puede renunciar un Estado social. Es decir, un Estado que se precia de amar o cuidar a su sociedad debe darle lo mínimo para que el enfermo pueda ser atendido. Por otro lado, una sociedad que se pretenda justa y apueste a nuevas formas de vida, pues también no puede dejar de lado la parte básica o elemental. Entonces nos encontramos con ciertas cuestiones filosóficas y legales, como es el caso del utilitarismo, que ya analizaremos más adelante, el igualitarismo, el derecho a la atención a la salud y la selección de pacientes para trasplantes, que hasta el día de hoy sigue dando mucho que hablar, la selección de pacientes para diálisis, y es el asunto que incluso en la década de los 60 estuvo trabajando Scribner, y que pues hoy veamos nosotros, tenemos un escenario tan vasto, como por un lado son el asunto de niños con insuficiencias renales, y que también se da en el caso, sobre todo de los adultos, por causa de las enfermedades crónico-degenerativas, entiéndase la diabetes y la hipertensión, que son los principales generadores de este tipo de problemas. No es el único, hay más, ¿no? Entonces todo esto pues nos lleva a considerar ciertas teorías de la justicia. Cada uno de estos puntos precisamente va teniendo su qué decir, su qué hablar, su qué haber, y esto se convierte en un terreno sumamente interesante en la atención precisamente del derecho a la salud. Bien, principio de justicia recae primordialmente en el Estado o en la institución para que proporcione precisamente lo que son los recursos necesarios
básicos para proporcionar al paciente los mínimos necesarios en cuanto a su atención. Principio de justicia, el cuarto de los que hemos venido analizando, de lo que se refiere a los principios de la bioética. Bien, pues avanzando en nuestra clase, ¿verdad? Tenemos ahora, vamos a considerar precisamente el asunto de considerar también la otra parte que hoy nos ocupa. Ya dejando un poquito de lado el aspecto de los principios, pero ahora pues vamos a tomarlos también de alguna manera, o sea, ya no los vamos a dejar más bien. Ahora vamos a irlos comentando, vamos a irlos refiriendo en el devenir de nuestro curso, tomando en consideración, sí, que, como ya lo hemos comentado, ninguno de ellos tiene primacía o preferencia. La preferencia la va a establecer el caso en el que nos encontremos en un momento dado. De pronto puede ser más importante el de justicia, quizás lo sea el de autonomía, quizás lo sea el de beneficencia o el de no maleficencia, pero siempre van a estar juntos los cuatro. Bueno, pasemos entonces a este otro aspecto, que es el segundo que nos toca analizar en esta oportunidad, fines y medios de la bioética. Es decir, la bioética pues ya hoy se convierte en una disciplina, en una materia porque tenemos que cursarla en nuestra currícula, disciplina porque tiene sus propias reglas según estamos encontrando, estamos conociendo, y tiene sus propios recursos precisamente para que se atienda de la mejor manera posible al paciente o su familia. Bien, y entonces leemos ahora, justicia en el acceso a los servicios biomédicos, notemos, es la conexión entre los fines de la biomedicina y los medios técnicos disponibles. O sea, ¿qué podemos decir? La biomedicina puede decirme que mi paciente merece vivir por muchos años más, ¿correcto? ¿Cuáles son los medios que tengo? Tenemos medios técnicos disponibles, ya no solamente estamos hablando de que si en el caso ustedes como optometristas, su servidor como médico, somos de lo mejor, sí, pero tenemos necesidad de ciertos recursos a los cuales echar mano para que podamos atender de manera correcta a nuestro enfermo, a nuestro paciente. Como que nos salimos un poquito del tema para dar un vistazo precisamente a este concepto. ¿Qué es lo normal? ¿A qué le llamamos normal? ¿Qué entendemos con este término? Que por cierto es un término muy vasto en sus acepciones, sus diferentes significados o definiciones que se han establecido a lo mismo. Y entonces podemos considerar pues, varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que se toma como norma o regla social es aquello que es regular, ordinario para todos. Ejemplo, que hay un embotellamiento en X calle. ¿Qué horas son tú? Pues que son las 5 de la tarde. Eso es normal. Siempre sucede así. En cuestión de estadística, ¿verdad? Lo que tiene el promedio aceptado. Nuestra estatura promedio, hablando de los hombres, alrededor de 1,65, pues es lo normal, ni chaparrito ni muy alto, ¿no? Lo normal, cuestión de estadística. Pero también es necesario considerar, dice aquí, ¿verdad? Las tres acepciones que están referidas aquí atrás. Algo que se encuentra, dice acá, se califica con de normal todo aquello que se encuentra en su medio natural. Vamos a un bosque, hay muchos árboles, tú, ¿de qué te espantas? Esto es normal. Está aquí, así sucede, ¿no? Lo que tiene en común, dice entonces, es que se refiere a algo no anormal, no raro o socialmente no aceptado. Es a lo que vamos a considerar en esta oportunidad y entremos en materia, ¿no? Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, en psicología, el normal, ¿qué cosa es? Cualquier ser vivo que carece de diferencias significativas con su colectivo. O sea, piensa bien, razona bien, qué sé yo. Dentro de las ciencias, perdón, la fuerza normal que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre sí misma. Otro, la distribución normal de probabilidad, también conocida como la distribución, la famosa campana de Gauss en estadística.
Y así podríamos ir considerando algunas otras acepciones dentro de las matemáticas, dentro de qué podríamos decir, aquí, por ejemplo, en este caso, no estado normal por contraposición al estado superconductor, en fin. Y podríamos así entonces tener que lo normal tiene varias acepciones, pero entonces consideremos nosotros algo interesante ya en nuestro tema. Aquí. Situación que es normal, habitual o no se vale del ordinario. Por ejemplo, aquí dice, después de las vacaciones hay que volver a la normalidad, levantarse temprano, irse a clases, irse al trabajo, ¿verdad? Según el caso que se va dando en cada uno de nosotros. Pero ya en el terreno que nos ocupa, leamos ahora, tendencia de la medicina a introducir nuevas tecnologías. Notemos, es decir, el terreno que estudia en este caso la bioética, ¿no? La medicina tiene esa tendencia, hay nuevas tecnologías que ¿qué van a hacer? La aplicación de estas nuevas, estos avances modifican el concepto de normalidad en el funcionamiento de la especie humana. Ejemplo, ustedes ya saben que su servidor utiliza anteojos. ¿Para qué los utilizo? Hoy, por ejemplo, ya es normal que encontremos a personas con anteojos, no importando que sea un niño, adolescente, joven, adulto o anciano, ¿no? En caso de las personas ya mayores, pues está diciendo, es normal que los viejitos tengan sus anteojos, pero esos anteojos, esas gafas, son innovaciones tecnológicas que han modificado el concepto de normalidad. Es decir, si volteamos un poquito hacia atrás, que les gusta la década de los 60, pues ya existían, es cierto, los anteojos, muy, no con tanto detalle como sucede hoy, pero pues era un tanto normal que las personas de mayores de 65 años navegaran, que ya no pueden ver bien, la famosa vista cansada, ¿verdad? Es normal, ya no ve bien el viejito, es normal. Pero hoy ese concepto de normalidad ha cambiado porque ya tenemos una oportunidad de el acceso a estos implementos y entonces nos permite un mejor funcionamiento de la especie humana. La pregunta entonces, desde la perspectiva de la bioética, ¿es legítimo, o sea, es correcto, es justo emplear inmensos recursos económicos en el entramado clínico e investigador en seguir ampliando los límites normales, sobre todo si esto es a costa de descuidar la atención más básica para mayor número de personas? Una pregunta muy vasta, pero que la podemos considerar de manera pronta en lo siguiente. En unas clases anteriores hicimos mención acerca de que existen miles de niños que incluso no comen en todo el día o que se la pasan días sin comer. Esto es una necesidad básica, el alimento. En cambio, se hacen estudios para conocer si la persona tiene, por decir algo, alguna deformidad o algún investigaciones, por ejemplo, de laboratorio y de tecnología, incluso en genética, para investigar si hay algún gen portador de alguna enfermedad. Se gasta mucho dinero. La pregunta ¿es correcto esto? Solamente por saber si tiene un gen anormal, en tanto otros no tienen ni para comer. Como comentamos al principio, precisamente esta materia es un tanto polémica, pero por esta clase de situaciones que se dan, que son normales hoy, ¿verdad? Normales porque se repiten, normales porque suceden, no quiere decir que sea correcto, ¿verdad? Y entonces avancemos. Aquí que tenemos nosotros, pues estas mujeres, ¿verdad? Se encuentran corriendo aquí a la orilla del mar. Bueno, pues está bien. Claramente alcanzamos a percibir que pues no se trata de jóvenes, son ya mujeres de mediana edad, un poquito avanzadas quizás, pero pues si te dan el lujo de andar en la playa, aquí en esta hora se entiende que es la hora de la mañana, corriendo, haciendo un poquito de ejercicio, qué bueno que así sucediera, que esto fuera lo normal que viéramos en todo nuestro diario actual. Sin embargo, aquí tenemos esto. Estos iconos son conocidos por nosotros. Cada uno de ellos tiene su propio significado. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de las personas. Por favor, si no vayamos a empezar a decir ciego, sordo, mudo. No, no, no.
Hay que tener cuidado con esos términos porque ahora con este repunte que han dado la cuestión de los derechos humanos, tildar a una persona de esa manera puede generarnos problemas, muchachos. Hay que tener cuidado. Más bien es una persona con problemas en la audición, con problemas para ver, el caso de la embarazada, una persona, la cuestión de la mujer, que es un anciano, ¿verdad? Se repite acá, una persona que no puede caminar, se entiende que es cuestión, queremos entender que es temporal, quizás por alguna esguince, una luxación, se está recuperando de una cirugía, ¿verdad? Que pues también sabemos que hay quienes por alguna deformidad, pues lamentablemente tienen que ocuparla permanentemente, hablando de la muleta, la silla de ruedas para la persona pues que tiene problemas para caminar, y en el caso, ¿verdad?, de las personas que adolecen tanto de la audición como del habla, que se valen de la mímica. Entonces, cada icono tiene un significado. Todo esto existe en nuestra sociedad pues tenemos que ayudarles para que puedan enfrentar la vida y no quedarnos con esta carita de Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Con esta situación que se está dando. Entonces tenemos, por un lado, los avances tanto científicos como tecnológicos. Científicos, por ejemplo, en este caso, hace un año estábamos navegando con que si nos aplicamos la vacuna o no. A estas alturas, muchos ya la tenemos aplicada. Avance científico, ¿verdad? Se logró detectar cuál era la proteína que se funciona como el antígeno, y pues se encontró también la manera de, digámoslo así, de neutralizar. La cuestión científica. Tecnológica, pues que también se está avanzando con el fin de mantener una mejor o de lograr una mejor calidad de vida. Obvio es que todos estos avances pues es necesario tengan una aplicación de carácter benéfico, es decir, conforme al principio de beneficencia, teniendo cuidado de no incurrir en la no maleficencia, ¿no? Y no dejar de lado, pues que aunque todavía no lo vemos, pero sí sabemos que existe una legislación para que estos avances puedan trabajarse y estas aplicaciones puedan llevarse a cabo. Esto entonces de pronto se nos genera, nos da origen a un conflicto de carácter bioético. ¿Por qué razón? Porque de pronto, pues no, pues hay avances científicos, sí. ¿Podemos aplicárselo al paciente? Sí, pero yo no sé, no conozco a nadie. Y lo hago, no lo hago, pues tenemos que hacerlo, ¿no? La ley no nos permite decir no, sino que si hay manera de ayudar, hay que ayudarle. Entonces el principio de justicia entra en función, hay que buscar los recursos, donde podemos encontrarlos, no los hallamos en nuestra ciudad, ya es un conflicto porque de pronto puede pensarse que no quiero atender a mi paciente. De ahí la importancia de escribir, muchachos, por favor, sí, sus historias clínicas, sus notas optométricas. Hay que aprender porque esto es importante para que quede la evidencia de que si no se le ha dado al paciente el beneficio que está procurando, no es por falta de voluntad, sino por cuestión de no disponibilidad del recurso. Bien. Ante cualquier innovación, dice aquí, en los primeros momentos no es fácil saber a qué atenerse en la valoración moral. Surgió un beneficio, ¿conviene o no conviene? Lo aceptará el paciente, lo verá con buenos ojos, de pronto surgen muchas preguntas. Conviene tomar en cuenta este punto, lo fútil. ¿Qué es esto? Lo fútil es aquello que tiene poco valor o poca importancia por causa de su naturaleza o su falta de contenido. Así, por ejemplo, se puede pensar, pues es una futilidad eso de andarse poniendo lentes de contacto de color, de pronto. ¿Por qué razón? Porque pues tanto podemos ver, ¿verdad? Con tal de que esté a la graduación correcta, podemos ver muy bien con una lente transparente, hablando de lo que es decir, sin color más bien, porque transparente pues debe de ser sin color que uno de color, pero el de color le cuesta más caro, yo lo pago. Bueno, pues entonces, qué bueno, aquí hay quien los puede pagar, pero habrá otros círculos sociales o otras personas que consideren ese gusto como una cuestión fútil.
Sin embargo, pues lo vemos con mucha frecuencia en nuestra sociedad, y perdón por haber puesto ya el ejemplo de las lentes de contacto en color, pero como ese puede haber muchos otros elementos llegado el momento. Bueno, pues entonces aquí es conveniente precisamente para ver los fines de la medicina, que va de la mano con la bioética, definir lo que viene siendo un paquete básico de servicios sanitarios precisamente para todos, con el propósito de que se tenga, como ya dijimos, lo mínimo de acuerdo al principio de justicia, pero sin, dice aquí, incapacidad de llegar a un acuerdo sobre la futilidad en tratamientos médicos, sobre todo en el caso de los enfermos terminales. Notemos ahora dónde estamos, ¿eh? ¿Dónde estamos? O sea, el hecho de que el paciente está en estado terminal, pues ahorita ya dejemos al COVID descansar un poco. Pensemos en un paciente con un problema de infarto al miocardio y que lamentablemente incluso ya hay daño en la pared, en el miocardio, pues, ¿verdad? Que es la pared del corazón, y que el paciente puede morir en cualquier momento por un embolismo o sencillamente por una ruptura del mismo miocardio. ¿Para qué gastamos? ¿Para qué gastamos? Ya no hay razón de hacerlo. La familia puede decir, sí, de favor, háganle la lucha. Entonces notemos aquí cómo entramos en esa cuestión de conflicto. Lo que para uno es fútil, para el otro es una necesidad. Entonces no podemos hablar tan a la ligera. Y determinar qué clase de salud debemos lograr para los ancianos y cómo hacerlo. También qué clase de cuidados sanitarios especiales conviene proporcionarles a ese grupo social, ¿no? Muy bien. Bueno, la lámina no está en negro, está a propósito así ya estructurada. Partamos de acá. ¿Cómo proteger la funcionalidad biológica normal de la población? O sea, hay que tomar en cuenta que en nuestra categoría de profesionales de la salud, la gran mayoría nos desempeñamos a nivel privado, pero también nuestra actividad tiene repercusiones precisamente, o sea, tiene impacto hacia la sociedad, hacia la población. Bien, ¿qué sucede entonces? Veamos. Hay una línea y un continuum precisamente que nos va llevando, por una parte, a tomar en cuenta la cuestión de los límites presupuestarios que pueden darse. O sea, no por proteger a la población vamos a derrochar, ¿verdad? O vamos a meter en problemas, sino que hay que tomar en cuenta precisamente la capacidad presupuestaria en un momento dado, porque esto va en íntima relación precisamente con las nuevas tecnologías que pueden ser de soporte vital. Aquí no veamos el caso solamente del paciente con disfunción, o sea, con disfunción sí orgánica múltiple, sino consideremos otro caso muy distinto. El paciente, por ejemplo, que sufrió un accidente de trabajo con un traumatismo cráneoencefálico y que de pronto necesitamos incluso intubarlo y tenerlo con respirador, en tanto se logra controlar el edema cerebral. Ese paciente lo único que tiene es el problema de la edema cerebral, hay que ayudarle para salir adelante. Bien, la cuestión de los trasplantes, los servicios reproductivos y genéticos, ¿sí? Todas estas cuestiones es importante tomarlas en cuenta. ¿Tiene repercusiones poblacionales? Por supuesto que lo tiene, pero hay que tomar en cuenta siempre la cuestión presupuestaria. Bueno, pues entonces la extensión del discurso científico precisamente está ligada con su carácter empírico y antimetafísico. A todas las áreas de la vida ha cortado la posibilidad de atribuir sentidos precisos a conceptos como bien, mal y deber. Esto pues ya se convierte en un problema, porque lo que es bueno puede ser malo para otro, pero yo como profesional de la salud tengo un deber que cumplir. Entonces, con este asunto, dice acá en la parte de abajo, de ello ha derivado un vaciamiento del contenido ético y la falta de responsabilidad del hombre contemporáneo. Pues yo no lo hago, que lo haga otro. Es cierto que nos asiste lo que se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La objeción de conciencia, pero pues, compañeras, no vamos a estar como el beisbolista bateando todo. Tenemos que, llega el momento en que, pues, tenemos que, o sea, no podemos nada más estar como
como catcher, ¿verdad? O como nada más como un eslabón. Llegó páselo a la derecha, y llegó el otro, páselo al norte, el otro al sur, el otro al poniente, el otro al sureste, y vio finalmente. No es necesario tengamos precisamente nuestra responsabilidad teniendo bien definido qué es el bien, qué es el mal, cuál es mi deber y de acuerdo a mi praxis, cómo puedo utilizar mis recursos en favor del bien y evitar el mal. No olvidemos aquel concepto, ¿verdad? Del primum non nocere. Bueno, pues aquí tenemos, dice la tecnología no solo no se detiene ante el juicio moral, sino que pretende en cierta manera juzgar a la moral invalidando propuestas morales que no concuerdan y se amolden al sistema tecnológico. O sea, la tecnología va a continuar en su avance, en sus investigaciones, en sus innovaciones. Y pues ya ven, ahora tenemos incluso la cuestión de la robótica, donde incluso pues ya de alguna manera podemos tener una prótesis prácticamente autónoma, ¿no? O sea, está bien, el brazo no es de natural, es decir, cubierto de piel propiamente, con huesos, tendones y demás estructuras. Es un aditamento ya de orden tecnológico totalmente. Pero que eso está mal dirigida a la moral. No, pues la tecnología, estamos leyendo aquí, incluso juzga la moral. ¿Cómo va a ser malo si le estoy ayudando al paciente? Que no es lo normal, claro que no, pero se está investigando, se está avanzando y podemos colaborar para que el paciente se pueda desempeñar con una mejor calidad de vida. Entonces, el sistema tecnocientífico modifica todas las formas de vida, crea nuevas creencias, comportamientos, ideologías, etcétera. Y en este sentido, el mismo sistema tecnocientífico no es neutral, es decir, porque está orientando y modificando la manera de entender y de creerlos y de aplicar los conceptos, ¿sí? Ya no es exactamente lo mismo. Ahora por acá dice como máximo, podríamos permanecer neutrales nosotros, cerrando los ojos a la realidad y pensando que tal estado de cosas es bueno, pero tampoco nos conviene. Es importante tener una postura porque el paciente va a llegar con nosotros. Oigo esto, sé de esto, ¿usted qué me dice? ¿Usted qué haría? Y entonces ahí es donde debemos estar debidamente preparados para que podamos darle la respuesta más adecuada y sin que le genere conflicto a nuestro paciente. Bien, pues tenemos retos precisamente para la ciencia. Por una parte, los límites y posibilidades en la investigación sobre seres humanos. En este punto, pues esta materia tiene mucho que aportar. ¿Por qué razón? Porque la investigación en seres humanos, pues tiene su propia reglamentación y esto es conveniente tomarlo en cuenta y conocerlo cuando menos en sus aspectos generales. No podemos meternos tanto a los detalles porque pues no somos abogados, eso ya le corresponde a los estudiosos de las leyes. Nosotros sí debemos saber que existe una legislación y qué es lo que nos dice, cuando menos decimos en los términos generales. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrarnos con estos dos asuntos muy contrapuestos. Por un lado, los problemas al inicio de la vida. Sabemos que existen parejas que no pueden concebir, parejas que, aunque logran la concepción, lamentablemente termina en aborto, ¿no? Problemas del inicio de la vida. La pareja no puede quedar embarazada, y sé lo que estoy diciendo, no estoy endilgándole al hombre nada. La pareja no puede quedar embarazada porque es cierto que lleva todo el peso y el trabajo del embarazo, pues es la mujer, pero pues el hombre también comparte. Entonces, que no puede quedar embarazada la pareja y hay que ayudarles, pero también para eso se necesita investigación. Por otro lado, los problemas al final de la vida, como ya hemos comentado y lo seguiremos refiriendo en el trayecto de nuestra materia, personas que llegan a una situación complicada por un accidente, una enfermedad, víctimas de un atentado, de una agresión, y que pues, hay que saber cómo responder llegado el momento.
Entonces esto nos lleva a una jerarquización de los principios. Quiero explicarme, no quiere decir que esto sea aplicable en todos los casos, ¿sí? O sea, aquí lo estamos acomodando, entiendas, esta es parte de lo que viene siendo la bioética cultural, donde nos estamos nosotros orientando y ubicando en lo que son todas las cosas. Entonces veamos que por lo mismo del famoso primum non nocere, en primer lugar a quien se pone precisamente, y notemos, la ética de los mínimos, es decir, lo mínimo que debemos de hacer con nuestro paciente. Uno, no hacerle daño. Y dos, poner a su disposición los recursos con los que se cuenta. Es lo menos que podemos hacer. Y lo máximo, que el paciente esté en posibilidades de dictaminar, de expresar su voluntad para lo que quiere de acuerdo a las opciones de atención que tiene según el problema de salud por el cual acuden con nosotros. Y de parte nuestra poner todo el empeño, todo nuestro conocimiento, experiencia, relaciones que tengamos con otros colegas para darle lo mejor al paciente. Es la ética de los máximos. Entonces, la jerarquización de principios nos permite entender la ética de mínimos, donde están la no maleficencia y la justicia, y la ética de máximos, donde encontramos la autonomía y la beneficencia. Bien, la ética de mínimos dice hacer referencia a las condiciones, se nos acaba el tiempo, yo creo que ya es la última, nos quedan estas, ahí se las voy a enviar para que las tengan a la mano, y pues son los objetivos finales que se persiguen precisamente desde la perspectiva de la bioética. Prevenir, que es lo mejor, curar, cuidar al que no se puede curar y ayudar a morir en paz. Es lo del tema de esta oportunidad. En cuanto esté el video, lo ponemos a la disposición en el correo. Nos seguimos mirando. Ojalá que la próxima semana ya nos veamos en el aula. Saludos, muchachas. Cuídense mucho. Gracias. Adelante. Hasta luego. Buenos días. Gracias, adiós.